Hermanos, muy buenos días. Para mí es un gozo poder estar con ustedes en esta mañana compartiendo de la palabra de Dios en este tiempo devocional. Un saludo muy especial a los hermanos que se conectarán posteriormente a este video devocional. Y sin más preámbulos, vamos a orar y vamos a poner este tiempo en las manos de Dios. Señor y Padre, estamos muy agradecidos contigo, Señor. Gracias por la oportunidad que nos das de abrir tu palabra, de poder tener este estudio en esta mañana. Espero, Señor, de todo mi corazón que mis hermanos puedan ser edificados por medio de ella, Señor. Te damos gracias, Señor, por todas las maravillas que has tenido con nosotros, Señor, y cómo nos has sostenido hasta este tiempo. También te pido, Señor, que en tu tiempo y en tu voluntad podamos volver a nuestra amada iglesia, Señor, para tener comunión los unos con los otros. Eso te lo pido en el nombre amado de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, seguiremos estudiando el libro de Daniel en el capítulo 4, versículos 8 y 9. Pero quiero que antes de empezar nuestro estudio hagamos un recuento o recordemos nuestros devocionales anteriores. En el primer devocional vimos el testimonio del rey Nabucodonosor. Entonces vimos que el rey Nabucodonosor exaltó el nombre de Dios, vio que era un Dios todopoderoso, un Dios eterno, y también Dios le mostró que el reinado que él tenía era gracias a él. Pero en el segundo devocional, porque siempre hay un pero, el rey Nabucodonosor, cuando el Señor lo prueba, cuando el Señor prueba su fe y si verdaderamente está firme en las cosas del Señor, viene una gran visión o viene un sueño, y lo primero que hace el rey Nabucodonosor es volver a confiar en las cosas del mundo o en las cosas de su reino. Y vemos que en este sueño él llama a los astrólogos, a los adivinos, a los magos, les cuenta el sueño, que eso es muy importante para el devocional de esta mañana. Les cuenta el sueño, ellos no pueden interpretarle el sueño, y el rey Nabucodonosor pues queda con las manos cruzadas. Y muchas veces también nos puede pasar eso, que cuando el Señor nos prueba, cuando el Señor quiere que nosotros tengamos esa fe firme, muchas veces nosotros no estamos firmes y comenzamos a ir a las cosas del mundo. Pero en esta mañana quiero que estudiemos estos dos versículos, y el título del devocional en esta mañana es ¿escuchas la voz de Dios? Sí, mis hermanos, se preguntaron, pero ¿cómo así, mi hermano? ¿Cómo podemos escuchar la voz de Dios? Obviamente no va a ser audible así como lo estamos haciendo nosotros en este momento, no va a ser que Dios venga y nos hable, sino que lo hace por medio de su palabra, por medio de su palabra. Sabemos que Dios no nos va a hablar de esa forma como lo estamos haciendo, sino por medio de su palabra. Él quiere que nosotros hagamos su voluntad. ¿Y cómo buscamos la voluntad de Dios? Por medio de ella. Ahora, ¿la estamos escuchando? ¿Estamos escuchando la palabra de Dios? Espero que sí, mis hermanos. Es el anhelo de todo mi corazón de que lo podamos estar haciendo. Y vamos a ver en la vida del rey Nabucodonosor, a ver si él también estaba escuchando la voz de Dios. Entonces, como les decía al principio, era muy importante tener en cuenta lo de los reyes, los magos y los astrólogos, porque si nos acordamos en un devocional anterior que tuvimos, el rey Nabucodonosor también tiene una visión. Él llama a los sabios, a los astrólogos, y les dice que le interpreten el sueño, pero él no les dice el sueño. Y los magos y astrólogos no lo pueden interpretar, y pues al ver esto, el rey Nabucodonosor los manda a matar. Entonces vemos que en esta oportunidad él no hace eso. ¿Qué hace el rey Nabucodonosor? En el versículo 6 y 7, él les dice el sueño, él les dice lo que él había soñado, esperando que sus magos, astrólogos y toda esta corte que él tenía le pudieran interpretar el sueño. Pero no lo hace. Entonces quiero que vayamos al texto bíblico, quiero que vayamos al versículo 8 y al versículo 9, y veamos también algo muy importante que nos dice estos dos versículos. Dice el versículo 8 y el versículo 9. Dice así: hasta que entró delante de mí Daniel, interesante eso, cuyo nombre es Belsasar, como el nombre de mi Dios, en quien mora espíritu de los dioses santos,
Conté delante de él el sueño diciendo: Belsasar, jefe de los magos, ya que he entendido que hay en ti espíritu de los dioses santos y que ningún misterio se te esconde, declárame las visiones de mi sueño que he visto y su interpretación. Entonces vemos un aspecto muy importante en el versículo 8. ¿Y cuál es el aspecto importante? Que entra Daniel. Daniel está delante del rey. ¿Cómo así? ¿Él no estaba con los magos cuando el rey Nabucodonosor le dijo que le interpretaran el sueño, cuando él les dice el sueño? Muy interesante eso. Es muy importante observar. Parece ser que Daniel no estaba. ¿Habría alguna razón por la cual Daniel no estaría? La palabra de Dios no nos dice. Pero algo que yo puedo mirar y puedo observar de lo que hemos estudiado, puede ser que el rey Nabucodonosor, es una opinión mía, un comentario mío, puede ser que el rey Nabucodonosor tenía miedo de escuchar lo que Daniel le iba a decir, porque Daniel ya le había interpretado el sueño anterior, y él lo que quería no era escuchar a Daniel, sino que los magos y los astrólogos le pudieran interpretar el sueño. Por eso, mis hermanos, es muy importante escuchar la voz de Dios, escuchar su palabra, lo que Dios nos dice, porque muchas veces nos puede pasar como el rey Nabucodonosor. Podemos tomar decisiones o tener que tomar decisiones muy importantes para nuestra vida, y de una u otra forma el Señor nos comienza a decir que ese no es el camino, que eso no lo debemos hacer. Podemos también tener que tomar decisiones en la parte económica, en las cuales el Señor dice no lo haga, su palabra nos dice no lo haga. Tenemos un problema económico y lo primero que pensamos es en un préstamo, sacar un préstamo y endeudarnos con un banco o con el gota a gota o con los prestamistas, bueno, no sé, con tantas cosas que pueden solucionarnos el problema. Y a veces podemos estar tomando esas decisiones también, en decisiones de trabajo, en la cual el jefe nos está presionando para cometer un delito, o bueno, no sé, cualquier cosa que nos pueda estar pasando, esas decisiones que podemos tomar, pero que a la postre, o que mirándola a la luz de la palabra de Dios, pues no es la voluntad que Dios quiere para nuestras vidas. Y saben, a veces somos esto, oídos sordos, y nos olvidamos totalmente de Dios. Y pensamos y creemos que hacer las cosas que nosotros creemos que es para bien de nosotros, están bien para Dios, y muchas veces no es así. Y después vienen las consecuencias. Y podemos decir, ay, yo porque no escuché a Dios, yo porque no le hice caso a Dios, y ya es demasiado tarde. Y como vemos, el rey Nabucodonosor también pensó primero en lo que tenía en su reino, en sus sabios, en sus astrólogos, y no darle el primer lugar a Dios. Y así nos pasa. Muchas veces le damos el primer lugar a cosas que verdaderamente no agradan a Dios, que no son Dios mismo, sino que es algo que nosotros necesitamos del afán, y no le damos el primer lugar a Dios. Y ya cuando estamos, podríamos decir, en el problema, cuando tenemos las consecuencias, ahí sí buscamos a Dios, ahí sí buscamos el consejo de su palabra, ahí sí buscamos a los hermanos, a los que están dispuestos a aconsejarnos. Pero cuando teníamos la oportunidad de hacerlo, no lo hicimos, y eso mismo le estaba pasando al rey Nabucodonosor. Y vemos que ahí estaba delante del rey Nabucodonosor Daniel. Y mire algo también muy interesante que nos dice ese versículo 8. Dice, como el nombre de mi Dios, o sea, el nombre del Dios del rey Nabucodonosor era Belsasar, en quien mora el espíritu de los dioses santos. Ahora, vemos algo ahí muy interesante, y es que está hablando de su Dios. ¿Cómo así? Él tuvo un testimonio al principio y está hablando de sus dioses. Podría ser que el rey Nabucodonosor no había tenido una conversión genuina, no había creído totalmente en Dios, y todavía estaba esperanzado o aferrado en sus dioses. Y vemos que no era ese Dios el que estaba en control de Daniel, no era el que Daniel estaba profesando, sino era el Dios todopoderoso. Algo también interesante que podemos ver ahí es que ese Dios está en minúscula, y vemos que en la Biblia el Dios en el cual nosotros creemos siempre lo vamos a encontrar en mayúscula. Entonces vemos que no era el Dios
que profesaba Daniel ni el mismo que profesamos nosotros. También algo interesante que podemos observar ahí es que dice, en quien mora espíritus de los dioses. Volvemos a ver la palabra dioses, y esa palabra dioses también se podría traducir como Dios, pero lo vemos que está también en minúscula. Entonces él está haciendo referencia a sus dioses. Y ese espíritu no es el espíritu de sus dioses, o sea, del dios de Nabucodonosor, sino era el espíritu de Dios. Sabíamos, y también para que lo podamos tener en cuenta y podamos estar estudiando, el Espíritu Santo no está morando como lo tenemos hoy en día, que mora en nosotros cuando creemos en Cristo Jesús, sino que en el Antiguo Testamento él venía, hacía la obra y se volvía a ir. Entonces vemos que no estaba morando específicamente en la vida de Daniel, pero Dios le había dado el entendimiento a Daniel para poder interpretar el sueño. Seguimos viendo en el versículo, le dice ahí, conté delante de él el sueño diciendo. Entonces vemos que le cuenta el sueño a Daniel y dice, Belsasar, jefe de los magos, ya que he entendido que hay en ti espíritu de los dioses santos y que ningún misterio se te esconde, declárame las visiones de mi sueño que he visto y su interpretación. Entonces vemos, mis hermanos, que el único recurso que tuvo el rey Nabucodonosor fue volver a contar con Daniel. Y como les decía, muchas veces nosotros, cuando nos vemos ya en el problema o con las consecuencias, cuando vemos que no hay otra solución que hacer, ahí sí queremos escuchar la voz de Dios. Entonces, mis hermanos, el ánimo en esta mañana es que no permitamos que esas decisiones o que esas consecuencias lleguen a nuestras vidas para poder escuchar la voz de Dios, sino que antes de eso podamos ir a la palabra de Dios, podamos ir a buscar el consejo. Muchas veces y de muchas formas no podemos entender la palabra de Dios, no podemos clarificar lo que Dios nos quiere hablar. Debemos estar orando, mis hermanos, debemos estar orando para que Dios nos muestre su voluntad. Pero también debemos estar buscando consejería en los líderes de la iglesia, en hermanos maduros en la fe, que nos puedan mostrar o nos puedan ayudar o nos puedan aconsejar cuál es la decisión que debemos tomar. Pero obviamente la decisión la tomamos nosotros y debemos estarlo en oración, pidiéndoselo al Señor. Vemos que el rey Nabucodonosor le dice que está el espíritu de los dioses. Él entendía que Daniel tenía espíritu de Dios, o tenía el espíritu de Dios. Pero más allá de tener el espíritu de Dios, lo que tenía Daniel era una confianza total en Dios. Y él sabía que Dios le iba a interpretar el sueño. Posiblemente el rey Nabucodonosor, como lo decía en un principio, él no quería escuchar lo que Daniel le quería decir, posiblemente. Y él buscó las formas, los medios de no escuchar la voz de Daniel. Pero más allá de no escuchar la voz de Daniel, era no escuchar la voz de Dios. Porque Dios quería algo con el rey Nabucodonosor. Él tenía un plan perfecto para el rey Nabucodonosor. Y eso lo vamos a ver en el siguiente devocional. ¿Qué fue ese sueño? ¿Qué fue lo que el rey Nabucodonosor soñó que lo tenía tan perturbado en su corazón? ¿Qué fue lo que soñó el rey Nabucodonosor que no quería escuchar la voz de Dios? Que no quería escuchar lo que Daniel le tenía que decir. ¿Cuál era ese temor que el rey Nabucodonosor tenía? Entonces los animo, mis hermanos, a que puedan conectarse en el siguiente devocional para aprender más de la palabra de Dios y saber qué era lo que Dios tenía preparado para el rey Nabucodonosor. Vamos a orar. Señor y Padre, estamos muy agradecidos contigo, Señor. Gracias, Señor, por esta oportunidad que me das, Señor. Gracias por la oportunidad de aprender de tu palabra, Señor. Permite, Señor, que seamos edificados por medio de ella. Señor, que podamos escuchar tu voz, Señor, que podamos escuchar lo que tú quieres para nuestras vidas. Te damos gracias, te lo pedimos y te lo rogamos. Amén. Mis hermanos, nos vemos en una próxima ocasión.